queridos hermanos, tenemos este hermoso día para poder recordar una vez más a nuestro Salvador, hacer memoria de su persona, hacer memoria de la obra de la cruz. Dice 1 Juan 4:8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana vamos a hacer memoria de la obra de la cruz, que nos revela el amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesús, que nos muestra el estado pecaminoso de la humanidad, de nosotros, que no podíamos reconciliarnos con Dios de ninguna manera a través de nuestros propios esfuerzos, que Dios tuvo que proveernos del sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que en esta mañana podamos estar trayendo nuestra ofrenda de labios, de corazón, en oración y a través de su palabra, tratando de tener en alto la persona del Señor Jesús, tratando de que nuestras vidas reflejen su amor. Como dice, el amor es de Dios. El amor de Dios se manifestó a través de la obra de la cruz para con nosotros. Que pensaba, ¿no es cierto?, en la parábola de Lázaro cuando el Señor Jesús hizo quitar la piedra. Tenía poder para hacerlo resucitar y pareciera que no tenía poder para sacar la piedra. Pero este pasaje nos habla de las cosas que debemos hacer nosotros. Y en esta mañana seguramente cada uno tiene algo que estorbe, una piedra que estorbe, ¿no es cierto?, esta comunión para con nuestro Señor. Que podamos encontrar y correr esta piedra para que nuestra comunión con nuestro Dios en esta mañana sea plena, sea íntegra, sea sin obstáculos. Que podamos realmente ser los adoradores que Dios espera que seamos, los adoradores que los adoren en espíritu y en verdad. Que los animo que en esta mañana podamos reflexionar, podamos estar alabando a nuestro Dios a través de nuestros cánticos y de nuestras vidas. Que el Señor bendiga nuestra congregación y a todos los hermanos, que podamos juntos participar de esta reunión de recordación y hacerlo como algo único, hacerlo como no algo repetitivo, sino como algo que realmente es para nosotros un antes y un después de haber conocido al Señor como nuestro Salvador. Que el Señor bendiga este día y su palabra y a cada uno de nosotros. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo.
Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey.
los cielos cantaré, eres el Rey. Cantaré. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz.
estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Me suficientes.
hermanos, qué bueno es poder compartir la palabra de Dios una vez más. Estamos llegando al final de un nuevo año y por la gracia de Dios podemos seguir animándonos, exhortándonos y escuchando su consejo, que está basado siempre en su palabra, la Biblia, y eso es lo que nos motiva, lo que nos alienta a poder juntarnos de esta manera, así virtual, y poder escuchar la palabra de Dios. Y realmente nos gozamos cada vez que podemos escuchar los miércoles, los sábados cuando tenemos la actividad especial, y también por supuesto los domingos. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes una reflexión para que juntos así podamos ver lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como título a este comentario le puse Perfecta Salvación, y me gustaría que podamos ver a través de lo que nos dice la Biblia qué es la salvación de Dios, qué me da la salvación de Dios, de qué me salva justamente este accionar de Dios para con mi vida, para quién es la salvación. Y que en esta mañana, si hay alguien que nos escucha o que nos está viendo por primera vez, o que todavía no tiene la seguridad si realmente Dios obró en salvación en su vida, que pueda hoy tener esta seguridad, y si no lo tiene, que pueda entregarse a Dios para que de esta manera Dios pueda obrar ese plan perfecto, esa perfecta salvación que Dios otorga y que Dios da y que Dios regala a todo aquel que en Él cree, dice justamente su palabra, ¿no? Ahora, ¿de qué me habla la salvación de Dios? Bueno, cuando vamos a la Biblia y cuando vemos los distintos actos que encontramos en donde Dios allí obró en salvación, tanto para su pueblo Israel en la antigüedad, como después, cuando vino el Señor Jesucristo obrando en salvación. Esta palabra salvación nos habla de liberación, nos habla de curación, nos habla de preservación, nos habla de salud, nos habla de todo aquello que implica el poder ser liberado de aquello de lo que somos cautivo o esclavo, o del mal en el cual estamos. Siempre Dios obró de esta manera, y vamos a ver esta mañana justamente este concepto tan importante, y que la Biblia habla desde un principio hasta el fin, y resalta el propósito de Dios y el deseo de Dios de salvar al hombre y a la mujer que se acerca a Él. Ahora, cuando pensamos en salvación, justamente esta palabra, uno puede decir, bueno, que uno ve las películas, ¿no? Y ve como cuando hay películas así de guerra, de grandes catástrofes, vemos que siempre hay alguien que expone su vida para poder salvar a otros que están en distintos problemas, en distintas dificultades. Es muy común también escuchar la frase "me salvé". Uno puede decir, bueno, me salvé de que me robaran, me salvé de que me estafaran, me salvé de dar un final, de dar un parcial, me salvé de morir, me salvé de tal enfermedad. Cuando pasa algo así, ¿no? Y después reflexionamos y, mirá, me salvé de esto. Muchos pueden pensar, me salvé, conseguí un trabajo, ahora sé que no voy a tener por lo menos los problemas económicos que tenía, estoy salvado. Aquellos que reciben una herencia, ¿no? Pueden decir, bueno, estoy salvado, ya no tengo más de qué preocuparme porque simplemente tengo que encaminar esto. Es decir que uno puede tomar de distintas maneras este concepto de la salvación. Pero cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que para que se produzca una salvación, tiene que haber una necesidad concreta, identificada, en donde una vez que se determina y que yo soy consciente de esa necesidad, hay una intervención de alguien o algo
o algo que yo hago para que esa salvación sea efectiva. Y no solamente eso, sino que tengo que confiar en que ese accionar, esa decisión que voy a tomar, me lleve a realmente poder recibir esa salvación, sea lo que sea. Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Pero todo lo que nos tocó vivir este año, nada más y nada menos, este año tan particular, tan diferente, tan especial, donde de repente nos vimos inmersos en esta pandemia, en donde ninguno está exento de lo que puede llegar a pasar. Las estadísticas y los números dicen que hay más de 65 millones de personas contagiadas en todo el mundo, mucho más que toda la población de la República Argentina, que hay 1.500.000 personas que perdieron su vida a raíz de esta enfermedad, personas que perdieron sus sueños, personas que perdieron proyectos, personas que perdieron todo a raíz de esta pandemia, ¿no es cierto? Personas que han perdido seres queridos y que hoy están tristes, dolorosos, angustiados. Así que, y en medio de todo esto, claro, uno desea encontrar la salvación para esto, ¿no? Y allí estamos viendo que la vacuna sí, la vacuna no, que va a ser efectiva, que sí, que no. No importa si es o no es. Lo importante es que todos están trabajando y viendo la manera de solucionar este problema, de dar una salvación para que podamos volver a vivir y a poder tener esa normalidad, si queremos llamarle, a la que estamos acostumbrados. Pensando justamente en este mes en particular, diciembre, el mes en donde la mayoría del mundo llamado cristiano recuerda el nacimiento del Señor Jesús. Y entonces nos preguntamos, y quizás muchas veces te hiciste esta pregunta, ¿qué significado tiene o tuvo en aquel momento el nacimiento del Señor Jesús? ¿Para qué vino el Señor Jesús? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su objetivo? Bueno, yo quiero que me acompañes a poder leer en la Biblia lo que dice justamente, ¿no? Pero que nos quedemos con este concepto de lo que es la salvación. Para que la salvación, ponerle el nombre que quieras, sea efectiva en mi vida, tengo que identificar un problema, tengo que ver la necesidad y tengo que confiar en lo que el otro va a hacer por mí o en lo que yo puedo hacer según mi decisión para que esa salvación llegue a mi vida. Fíjate lo que dice ahí en Mateo, capítulo 1, en donde allí nos habla acerca de este momento en el cual el ángel se presenta a José, el que se iba a casar con María, y María queda embarazada, la Virgen María queda embarazada, claro, ante nuestros ojos esto, claro, queda mal, ¿no? Y más, imagínense en aquel momento. Y José, justamente porque era un hombre bueno, un hombre justo, dice la palabra de Dios, no leemos toda la historia por el tiempo, ¿no? Pero quiero resaltar en esto de que ¿por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo? ¿Para qué vino? Y qué bueno es que podamos hablar de esto y tenemos el registro de la Biblia en donde nos cuenta esta historia y que juntos podamos analizar y que no quede únicamente en un recuerdo del nacimiento de un niñito, sino que ese niñito que nació allí en ese pesebre vino con un objetivo. Y fíjate lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, versículo 19, Mateo 1, 19, José, su marido de María, como era justo y no quería infamarla, no quería exponerla públicamente, dice, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le estaba anunciando antes que naciera este niñito Jesús, cuando estaba allí en el vientre de María, le dice, él se va a llamar Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, que lo que allí Dios estaba anunciando, el ángel estaba diciendo a José que ese niño que iba a nacer era nada más y nada menos que el Salvador del mundo para poder salvar el problema de la humanidad, para poder salvarlo de ese problema que estaba el mundo y que estaba toda la humanidad y que está hoy la humanidad inmerso, que se llama nada más y nada menos que pecado. Pero fíjate un poco más adelante, en otro evangelio también, cuando también se nos cuenta la historia del nacimiento del Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 10, estaban, dice allí, unos pastores, ¿no? Lucas 2.10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Allí le estaba diciendo también el ángel a aquellos pastores que estaban cuidando las ovejas en la noche, dice, les doy buenas noticias. Esas buenas noticias es que nació un Salvador, no era un Salvador más, era el Salvador. Y ese Salvador era nada más y nada menos que Cristo Jesús. Ahora fíjense en esta expresión, ¿no? Cuando nosotros decimos Jesús, Jesús es el nombre terrenal del Hijo de Dios que vino a este mundo y que tomó forma humana como nosotros. Ese nombre Jesús significa Jehová salva, significa Salvador. Y Cristo es el nombre de su divinidad, es el nombre que significa elegido, ungido. Por eso cuando unimos la palabra Jesucristo, estamos diciendo el ungido Salvador, el elegido Salvador. Y Él vino a dar salvación. Él vino a poder mostrar al mundo algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y esto es importante que, como les dije antes, ¿no? Para que yo pueda aceptar una salvación, para que una salvación sea efectiva en mi vida, yo tengo que identificar esa necesidad, ese problema. Y para que la salvación sea efectiva, tengo que justamente confiar y descansar en ese accionar, ya sea de un externo o de algo que yo haga para poder lograr esa salvación, para que sea efectiva en mi vida. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Cuando el ángel le dice allí a José, él se va a llamar Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. El gran problema que tenemos nosotros, nuestra necesidad fundamental, es que tenemos ese problema que se llama pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios. Y quiero decirte que en este mes en el cual vamos a recordar el nacimiento del Señor Jesús, no sabemos si fue exactamente en esta fecha, pero sabemos que un día se hizo efectivo su nacimiento, pero ese nacimiento fue para que allí el Hijo de Dios, Dios encarnado, su Hijo Jesús, el elegido, tomara forma humana. Y no únicamente para dar ejemplo de vida, no únicamente para hacer milagros como los hizo estando en la tierra. Él vino y desde el primer día que nació y que fue creciendo, su objetivo era llegar a la cruz del Calvario. Porque la única manera de poder solucionar y de dar salvación, para que la salvación sea efectiva en nosotros,
era necesario que Él llegara a esa cruz y que Él muriera en esa cruz. Ahora, el ángel vino y le dijo a José una cosa, el ángel fue y le dijo a los pastores una cosa, el ángel fue y le dijo a María una cosa, todo hablando de este Salvador que es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora el mismo Señor Jesús, cuando Él está hablando, fíjense en lo que dice ahí en San Juan capítulo 3, versículo 17, dice, está hablando el Señor Jesús, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mismo Señor Jesús, cuando Él está hablando, dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No estamos diciendo que nosotros somos malas personas y que hacemos todo mal y que somos culpables. Hay algo dentro de nosotros que nos hace de esa manera y que no lo elegimos. Lamentablemente, desde que el pecado entró en el mundo, se empezó a pasar de generación en generación, de persona en persona, y es algo inevitable. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Y ese pecado nos condena, ese pecado nos lleva a vivir sin paz, a vivir alejados de Dios, a vivir sin el pensamiento de Dios en nuestra vida. Y lamentablemente todo lo que estamos viendo hoy en el mundo es consecuencia del pecado. Dios no creó a este mundo para que vivamos de esta manera. Dios no nos creó a nosotros para que estemos tristes, para que estemos angustiados. La muerte es una consecuencia del pecado. Y duela aceptarlo o no, pero esta es la realidad. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todo lo que yo te mencionaba anteriormente, ¿no? Ni hablar de la historia, ¿no? Grandes hombres que dieron su vida por salvar a pueblos. O por luchar por un ideal, porque ellos pensaban que de esa manera era la salvación. Pero esos hombres murieron. La salvación que yo puedo tener acá en este mundo en cuanto a la enfermedad, en cuanto a un trabajo, o no sé, distintas cosas, es todo pasajero, queda todo acá. Ahora, el día que yo me muera, porque esto es inevitable, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? Para eso vino Jesús, para salvarnos. Y como te dije, una vez que yo identifico el problema, una vez que yo me doy cuenta de mi necesidad, entonces tengo que confiar, es el otro paso que tengo que dar, para que realmente esa salvación pueda ser efectiva en mi vida. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Vamos a leer desde el principio, un poquito más adelante, ¿no? Está hablando allí, está exponiendo una defensa y está hablando de Jesús, que justamente aquellos hombres lo habían crucificado, lo habían condenado para morir, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay una institución. No hay una religión. No hay un hombre que pueda decir, yo te voy a dar salvación. El único que puede dar salvación efectiva es Cristo Jesús. El único que puede dar salvación a tu problema, a tu necesidad, es Cristo Jesús. El elegido Salvador.
Él vino a este mundo y Él nació de la Virgen María y Él vivió y Él mostró la ética, la razón, el corazón de Dios mismo, obrando en beneficio de todo lo que los rodeaban. Pero eso no fue suficiente. Él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que allí, Él muriendo en esa cruz, realizó el sacrificio que ninguno de nosotros podíamos realizar. Nosotros por nuestro pecado estábamos condenados a morir eternamente. Por nuestro pecado estábamos condenados a estar separados de Dios. Pero Dios, viendo nuestra necesidad, Dios viendo nuestra incapacidad, pensó en un plan que ninguno de nosotros podíamos pensar, que ninguno de nosotros podíamos imaginar. Un padre entregando a su hijo en rescate para dar salvación a aquellos que estábamos perdidos, aquellos que estábamos alejados, aquellos que le dimos las espaldas a Dios, lo ignoramos, no le hicimos caso y vivimos como nos parece a cada uno de nosotros. Dios pensó en cada uno de nosotros y por eso llegamos a esta expresión. Primero, acordate que Dios no envió a su Hijo al mundo para señalarte y decirte que vos sos un pecador y que vos sos culpable. No. Es verdad, la Biblia dice que los que hacemos pecado, esclavos somos del pecado. Y estamos cautivos justamente en ese pecado, en esa alejanía, en esa separación, en esa distancia de Dios. Pero Cristo Jesús vino para poder reconciliarnos. Hay muchos textos para agregar acá, ¿no? Pero Él vino para volver a unirnos. Ahora, como te dije antes, fíjate cómo fue el obrar de Dios. Porque por más que nosotros nos hubiéramos dado cuenta de nuestra necesidad, de nuestro pecado, de nuestra distancia con Dios, todos nuestros esfuerzos que hubiéramos querido hacer hubieran sido insuficientes para poder restablecer la comunión con Dios. Entonces Dios vio mi necesidad, Dios vio mi incapacidad y Dios envió a su Hijo y tomó mi pecado y lo cargó en su Hijo Jesús. Es decir, que el castigo que tenía que caer sobre mí por ser un pecador, por haber desobedecido a Dios, Dios sacó ese castigo y lo puso en su Hijo Jesús. Qué amor que tiene Dios, ¿no? Ese plan que Él pensó, viendo nuestra incapacidad, dijo, bueno, yo le voy a dar salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. No hay otro nombre en esta tierra en que podamos ser salvos. Únicamente en Cristo Jesús. Otro pasaje de la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué me da la salvación de Dios? Porque uno puede decir, bueno, pero pará, yo no necesito ser salvado, yo vivo bien como estoy. Trato de hacer las cosas bien, mis vecinos me quieren, cuando me vienen a pedir ayudo, yo no tengo problemas, yo no me siento, andá a hablarle de salvación al que está en la cárcel, andá a hablarle de salvación al violador, al estafador, andá a hablarle de salvación al que necesita arrepentirse, yo estoy bien. Dice la Biblia que no por obras voy a ir al cielo. Dice la Biblia que es necesario que yo tenga un arrepentimiento. Todos hemos pecado, en mayor o menor medida, pero para Dios el pecado es igual. El pecado es pecado. Y por más que para mí sea ínfimo, que sea mucho menor al que puedo medir con otro tipo de persona, para Dios es lo mismo. Tanto el peor de los pecadores, como yo que me creo que no hago pecado, necesito la salvación de Dios. Y en eso
es lo que Dios obró. ¿Qué me da la salvación de Dios? Me da vida eterna. Ya nos queda poco tiempo, ¿no? Pero dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te da vida eterna. Una vida asegurada después de la muerte, junto a Él, en un lugar de paz, de felicidad, allí en el cielo. Pero también te da, nos adopta como sus hijos. El domingo pasado leímos este pasaje en Gálatas. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, y nos adoptó como sus hijos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que es tan grande el amor de Dios. Mirad cuán grande, dice, es el amor de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué más me da la salvación de Dios? Me da paz, me da felicidad. La salvación de Dios se certifica, se asegura cuando Dios me da el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Terminamos de esta manera. Dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, ¿más qué dice? Versículo 8, ¿no? Romanos 10, 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo puedo destruir mi vida como a mí me parezca, pero yo no puedo salvar mi vida. No hay nada que puedas hacer para salvar tu vida. El único que la puede salvar, el único que te puede asegurar la salvación eterna, es Cristo Jesús. Por eso esta mañana te invito a que puedas tomar esta frase. Confesar con tu boca, creer en el corazón, nos habla de confianza, de fe, de acercarse a Dios. Quiera Dios que en esta mañana puedas entregar tu vida a Él y que puedas decirle con un corazón sincero, Señor Jesús, quiero tu salvación. Quiero esa salvación para vivir eternamente en el cielo. Que Dios te bendiga.